Sean todos bienvenidos a este conversatorio de psicología política, el cual será liderado por el Grupo Colaborativo 47 y está conformado por Angie Reyes Santos y Elizabeth Julio Ochoa. En esta ocasión, el conversatorio se basará en el siguiente interrogante. ¿De qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales? Para entrar en detalle, vamos a hablar un poco sobre lo que son los elementos ideológicos. No sé si la compañera Angie quiera iniciar dando una breve definición o la percepción que tiene sobre los elementos ideológicos. Bueno, sí, compañera, pues a raíz de lo que son los elementos ideológicos, se puede decir que es fundamental que este enfoque en examinar y conocer las ideas y valores y también las creencias, sobre todo esas percepciones que se identifican dentro del discurso o una práctica cultural. Añadiéndole a su idea que me parece súper interesante, en estos elementos ideológicos en gran parte moldean la realidad y moldean la realidad de un discurso que pueden estar relacionados con el poder y la dominación. Al momento de exponer, por decirlo así, la ideología, los pensamientos o las perspectivas que una persona o un sujeto pueda tener respecto a algún tema en específico. Listo. Vamos a hablar entonces también sobre los elementos políticos. A mi parecer, los elementos políticos son una pieza clave y fundamental en un discurso, ya que se convierten en una herramienta en donde puede ser utilizada para construir una realidad social. Al ejercer, se puede ejercer poder y se puede examinar cómo el lenguaje influye en estos, por decirlo así, en las ideologías políticas o en los pensamientos de un sujeto en una comunidad. ¿Qué piensa Así usted es, respecto a eso? sí, así es, compañera. Me parece muy bien su punto de vista, añadiéndole a lo que son los elementos políticos, cabe destacar que los temas políticos hoy en día son una pieza fundamental para promover democracia y participación a la sociedad. Excelente. Y vamos a continuar con el siguiente elemento, que son los elementos dominantes en los discursos sociales. No sé si quieran iniciar usted hablando un poquito sobre esto para entrar en detalle del el detalle de el interrogante en base a lo que se va a hablar sobre este conversatorio. Bueno, sí, pues como los elementos dominantes en los discursos sociales se pueden calificar o se pueden idealizar como unas narrativas culturales desde la sociedad, eh, que se pueden promover por grupos o por poder. Exacto, así es. En estos elementos dominantes de los discursos sociales, los entes gubernamentales, las empresas, en este caso, que tienen bastante influencia, y los medios de comunicación juegan un papel fundamental, ya que en estos elementos eh, los grupos pueden, que estos grupos que mencioné anteriormente pueden ejercer influencia en un discurso, generando así aquellas narrativas culturales de una sociedad. Listo. Entonces, para basarnos en el eje principal que es el interrogante, quiero saber qué piensa respecto al interrogante, de la manera en que el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales, ya que abarcamos, por decirlo así de manera breve, la definición de cada uno de estos elementos. Bueno, sí, compañera. Bueno, de la manera
que el análisis crítico o el discurso puede contribuir a relevar elementos ideológicos, políticos o dominantes dentro de los discursos sociales. Bueno, puede contribuir de varias maneras. Yo lo calificaría como analizando o identificando ideologías, el cual descompone el lenguaje para relevar las ideologías subyacentes como el sexismo, el racismo o clasismo en los diversos discursos. También promoviendo el poder y la dominación, el cual esto identifica que el lenguaje puede ser utilizado para mantener estructuras de poder y dominación. Interesante punto de vista. A eso también quiero añadirle que el análisis crítico del discurso funciona como una herramienta expresiva Sí, del interés de las ciencias sociales y humanas por discutir o investigar, examinar el lugar del lenguaje en la vida social. En este caso, intenta destacar el carácter de acción y práctica social y cuál es la influencia que ejerce estos elementos ideológicos, políticos y dominantes en un discurso social. Para la autora Peña, 2015, interpretar cómo el discurso actúa sobre nosotros, dónde nos coloca, qué nos demanda, qué nos prohíbe y qué influencia en nosotros determina en cierta medida el discurso social o el análisis crítico del discurso social y la influencia que los elementos ideológicos, políticos y dominantes puede influenciar o ejercer poder en nuestras maneras de ver las cosas, en nuestra manera de actuar y en la manera de relacionarnos en sociedad. No sé si quiere agregar algo más o concluimos hasta aquí. Bueno, dándole como finalidad al tema, es importante que el análisis crítico que se realizó dentro de este discurso es muy importante, tanto como para crear aprendizaje y conocimientos referentes al tema, también a conocer y tener en cuenta los diferentes elementos que contribuyen el término político y social. Interesante. Sin duda alguna, considero yo que las actividades que hemos estado desarrollando con las comunidades, en el caso de usted con la comunidad indígena y en el caso mío con la comunidad de mi barrio, ha sido de gran enriquecimiento para nuestros conocimientos, para nuestras experiencias. Y aquí aplicamos un poco ponemos a prueba el análisis crítico del discurso a través de las opiniones o las perspectivas que cada líder social nos compartió. Entonces considero que es súper importante mirar desde un análisis objetivo, desde un análisis crítico, los elementos ideológicos, políticos y dominantes en un discurso social. Entonces, dando como finalidad este conversatorio, queremos agradecer eh, por la atención prestada. Nos vemos en una próxima. Chao. Gracias, gracias.